al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Dígamelo más fuerte. Más fuerte. Grítamelo, por favor. La fe que Dios te da. La fe que crece con el obedecer la palabra. La fe que no es una emoción de un domingo o de una reunión o de un congreso. La fe que se va edificando, se va construyendo al caminar una vida obediente a Dios. Esa fe que nace de Dios tiene la capacidad de vencer al mundo. No que no tengas algún problema o alguna dificultad en el caminar por este mundo con Cristo, sino que a pesar de que estés en el mundo y en el mundo haya aflicción, tú puedes confiar que Cristo ha vencido al mundo. Aleluya. Me llama la atención si hay entre nosotros algún teólogo. Me llama la atención que el verso 4, doctor, dice: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ahora, uno cree que está hablando de nacer de nuevo, que el que nace de nuevo vence al mundo, pero no es cierto. Hay muchos cristianos que nacen de nuevo y son derrotados. Hay muchos cristianos nacidos de nuevo, realmente con un encuentro con Cristo, pero sufren derrotas en su batalla, en la fe, en su caminar con Cristo, en su crecer en Dios. El versículo 1 está hablando de un nuevo nacimiento. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Pero cuando la palabra llega al versículo 4, no dice todo el que es nacido de Dios, dice todo lo que es nacido de Dios. Dígalo conmigo: lo que nace de Dios vence al mundo. Dígalo otra vez: lo que nace de Dios vence al mundo. Véale a los ojos al vecino y dígale: lo que nace de Dios vence al mundo. Porque hay cosas en nuestra vida que no nacen de Dios. Dígale que está a su lado. Entonces, ¿de dónde nacen? De nuestra carnota, de nuestros malos deseos. Lo voy a explicar más, Javier. Hay cosas que le pedimos a Dios que nunca nos ha dicho Dios que pidamos. Son cosas que porque mi vecino compra un carro nuevo, ay, pues si yo soy un hijo del rey, ¿cómo no voy a tener un carro nuevo, doctor? Yo también me lo merezco. Y vas y te endrogas con un BMW. Digo, porque si vas a comprar algo, pues compra algo bien de una vez, ¿verdad? Y luego para pagar las mensualidades. Porque como tú eres hijo de Dios y tú reclamas que también quieres un carro nuevo, pero eso no nació de Dios, nació de tu envidia. Nació de que el otro tiene y tú lo quieres. Dile al que está a su lado, dile, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Que a veces pedimos a Dios cosas con versículos bíblicos que no nos ha dicho Dios que pidamos. Uno de los salmos dice: les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Porque hay cristianos que creen que al repetir 2500 veces un versículo van a cansar a Dios, que se los va a tener que dar. Pero si con 2500 repeticiones de un versículo bíblico yo puedo hacer que Dios me dé lo que ese versículo dice, entonces yo estoy manejando a Dios. Y Dios deja de ser Dios. Y algunos cristianos practican la hechicería cristiana, la brujería. Digan conmigo: brujos. Por mal enseñados. Porque dicen: yo me agarro de este versículo y 2500 veces, 3000 veces, a la cuanta vez que lo repitas te lo va a dar Dios. Si Dios no te va a dar la promesa porque la repitas, Dios te va a dar la promesa porque Él la hace nacer en ti. Y si Dios hace nacer una promesa en ti, aunque el infierno se oponga, Él te la va a cumplir.
aplauso al Señor. Muchas cosas que pedimos a Dios son nacidas de nuestra ansia de tener. Son nacidas de nuestras ansias de triunfar y de mostrarles a los demás que somos mejor que ellos. Deseamos cosas con motivos egoístas o para sentirnos superiores a otros. Esto no nace de Dios, aunque uses versículos bíblicos. Sin embargo, dice Filipenses 2:13, muchos de nosotros lo hemos aprendido. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Hay cosas que Dios hace nacer en nosotros. La palabra que tú tienes en la escritura es una palabra logos, es una palabra dada por Dios, pero que tiene que ser activada por el Espíritu Santo. Tiene que ser activada porque la letra sola mata. Yo sé que hay promesas en la Biblia que si el Espíritu Santo no viene, escuché, y las hace vivas para mí, yo no las puedo reclamar. Mucha gente lee la Biblia y estudia la Biblia. Yo me pregunto algo, doctora. Los primeros cristianos no tenían Biblia. Los cristianos de los primeros siglos, de los 300 primeros años, no tenían Biblia. Los manuscritos de la Biblia o los manuscritos de los evangelios eran tan caros y eran tan pocos los que sabían escribir que la mayoría de los cristianos de los primeros siglos no tuvieron Biblia. O sea, nunca leyeron la Biblia. Diga conmigo, ¡ay! Sin leer la Biblia. Porque vamos a decir, los judíos leían la ley. Cada sábado que se reunían, cada Shabbat, se reunían a leer los libros de la ley. Pero cuando el evangelio saltó a los gentiles, ellos no se reunían en ninguna sinagoga, no tenían ningunos rollos sagrados. Sí, tal vez había algunas copias de los evangelios, de las cartas, pero esos cristianos sin Biblia cambiaron el mundo. Porque cuando se reunían a escuchar lo que los discípulos de los apóstoles habían dicho, o la carta, o la pequeña porción de un evangelio que ellos tenían, ellos la creían, la tomaban para sus vidas, la vivían, y cuando tú vives la palabra de Dios, eso vence al mundo. Dale un aplauso al Señor, por favor, pero dáselo fuerte. Ellos creyeron lo que les decían de Jesús. Ellos creyeron lo que les enseñaban de Jesús sin tener una Biblia como tú la tienes para corroborar lo que está escrito. Ellos creyeron, y creyéndole a Dios de una manera personal y genuina, cambió su vida, y cambiando su vida cambiaron el imperio romano. ¿Quiénes son estos que trastornan al mundo? Son aquellos que tienen una promesa en su interior que ha nacido de Dios. Yo tengo que leer la Biblia, memorizar la Biblia, meditar la palabra de Dios para que un día llegue el Espíritu Santo y del depósito que yo tengo de la palabra, del depósito de lo que he leído, de lo que he estudiado, de lo que he meditado, de pronto el Espíritu toma y me da una promesa. Esa palabra logos, esa palabra de conocimiento que está dentro de mí, llega el Espíritu Santo y la hace viva. Y cuando el Espíritu Santo se une a la palabra dada por Dios, aquella promesa se vuelve personal para cada uno de nosotros, y esa promesa puede ser reclamada por medio de la fe. Dele un aplauso fuerte otra vez al Señor. ¡Más fuerte! ¿Cuántos líderes están pidiendo que sus grupos crezcan por competencia con otros? ¿Cuántos líderes quieren subirse, o cuántas personas quieren subirse a tocar en la alabanza para que oigan su melodiosa voz, para que escuchen el talentazo que estaban desperdiciando? Y dicen, Señor, dame la oportunidad de ministrarte en la alabanza, pero viene de un mal motivo. No ha nacido de Dios. Lo que no nace de Dios
Dios no tiene el compromiso de respaldarlo, aunque tú le sueltes 100 versículos para decirle que te cumpla esa cosa que tú quieres sin que haya nacido de Dios. Los que han estudiado más sobre la oración saben que el secreto de la oración eficaz es pedir conforme a la voluntad de Dios, porque a veces pedimos cosas que aún están en la palabra, pero no son su voluntad. Por ejemplo, Pablo quiso ir a anunciar el evangelio a cierta región de Asia, y el Espíritu, pues que no era bíblico, que no era de Dios que predicara, y luego entonces quiso ir a otra región y el Espíritu le prohibió, hasta que aparece en visión un varón macedonio y le dice: pasa acá y ayúdanos. Y él entendió que aunque él quería ir a predicar a esos lugares y era legítimo, Dios tenía un plan para él. Y cuando Dios, a través del Espíritu, no necesito solo la palabra, amados, no menospreciamos la palabra, Dios me guarde de decir que menospreciamos la palabra, pero necesitamos la palabra y el Espíritu. Por eso hay congregaciones que saben la palabra, por eso hay teólogos que defienden el casamiento de homosexuales, porque tienen Biblia sin el Espíritu, tienen palabra sin la dirección del Espíritu. Dios nos guarde de caer en solo la palabra. La letra mata. Necesitamos que el Espíritu venga como en el principio, como en el Génesis, que la tierra estaba desordenada y vacía y Dios habló, ¿verdad que sí? Dios dijo: sea la luz. Pero ¿quién se movía? ¿Quién se movía para que la palabra de Dios fuera hecha? ¿Quién se movía? Es la combinación. Dios tiene que hablar la palabra, pero el Espíritu tiene que moverse para hacerla viva. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. ¡Oh! Esta promesa que tú puedes reclamarle a Dios por medio de la fe, esta promesa de la que tú te puedes agarrar en un tiempo de crisis, esta promesa que te va a ayudar a conquistar en un problema familiar, en un problema matrimonial, en un problema financiero, tiene que estar fundada en algo que Dios te ha dado. Vamos a Josué 6 y vamos a verlo claramente cuando Dios le dio a Josué la promesa de la conquista de Jericó. O sea, Dios no le entregó Jericó a Josué porque Josué dijo: pues dámela, pues ya me toca, ya dámela. No, Dios le entregó Jericó porque Dios le dio una promesa. Toda la tierra prometida fue entregada porque Dios había dado una. Tú necesitas promesa. El problema es que para que esta promesa se haga real en tu vida hay un proceso, que por eso yo mejor me lo quiero saltar, leer un libro y copiarle a Raúl, copiarle a Pepe, copiarle a Kerry. Como Dios le habló a él, yo agarro de lo de él. Y algunos quieren vivir de la fe de otros. Dígale al que está a su lado: definitivamente eso sí fue para ti. Usted no puede vivir de la fe de otros. Sí, es animado por la fe de otros, es bendecido por la fe de otros, pero usted tiene que desarrollar su propia fe en las promesas que Dios le da. Ahora, hay muchas promesas que el Espíritu hace vida, pero el Espíritu las tiene que hacer vida. Por eso muchas congregaciones están ahí años y cientos de años. Nahum, 50, 80, 100 años, cumplen 150 años y no pasan de 150 gentes. ¿Por qué? Porque tienen Biblia, conocimiento, sin que el Espíritu le dé vida. ¿Qué dice ahí en el capítulo 6? Dice el versículo 2: Dios le dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano Jericó a su rey con sus varones de guerra.